Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 6, que está integrado por su servidor Delgadillo Cordero Alan, por Flores Jurado Yanir, Peña Hernández Cristiana Alejandra y Robles Hernández Andrea Ivana. Y bueno, nosotros le vamos a presentar acerca de los estados de San Luis Potosí y Morelia. Hola, yo les voy a hablar sobre San Luis Potosí y vamos a abarcar 4 tiempos distintos. Empezaremos con la conquista. Este se inició en San Luis Potosí en 1522, cuando las fuerzas de Hernán Cortés se enfrentaron a los huastecos en Coaxtlán para celebrar su victoria. Y como Cortés edificó una iglesia de la que hoy quedan solo sus muros laterales, después inició la conquista al fundar Santi Esteban del Puerto. Hoy es llamado Pánuco, Veracruz, y repartió los señoríos huastecos entre él y sus hombres. La conquista de la región occidental del estado donde se ubica la ciudad de San Luis Potosí se inició con la fundación de Zacatecas en 1546. De Zacatecas salieron los españoles en busca de oro y plata y fundaron Salinas del Peñón Blanco hacia 1556 y Charcas en 1574. Después de la guerra chichimeca se crearon en 1591 las colonias tlaxcaltecas en Asunción de Tlaxcalilla, San Miguel Mezquitic y San Esteban del Venado. Con los descubrimientos mineros comenzaron la colonización del altiplano, se hallaron minas en Villa de Ramos y Guadalcázar y se crearon las conocidas haciendas potosinas como La Parada, Bocas y Gongorrón, para citar solo algunas de estas. San Luis Potosí adquirió su título de ciudad en mayo de 1656. La siguiente, por favor. En el virreinato, en este se asentaron varias órdenes religiosas, de las cuales aún quedan algunos templos. Llegaron los franciscanos, agustinos, juaninos, jesuitas, mercedarios y carmelitas. El convento franciscano de San Luis Potosí fue el más importante del norte novohispano y fue la sede de la provincia de San Francisco de los Zacatecas. Por desgracia, en el siglo XIX, con las leyes liberales, se destruyó el convento de mercedarios. Durante el siglo XVIII se construyeron varios edificios importantes, como el que ocupa el gobierno del estado, la Caja Real y la Alhóndiga, hacia fines del siglo XVIII. Y a principios del siglo XIX se erigió el Santuario de Guadalupe. Hacia 1786, San Luis Potosí se convirtió en la capital de la intendencia del mismo nombre, formada por los actuales estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. Y durante esas últimas décadas del siglo XVIII se descubrió uno de los más importantes centros mineros del estado, Real de 14. El dominio español de San Luis se cierra con la formación de 2 ejércitos creados por Félix María Calleja, Dos Fieles de Potosí, y los Tamarindos. Estos 2 ejércitos se enfrentaron a las fuerzas de Miguel Hidalgo en Aculco y Puente de Calderón. La ciudad fue tomada por los insurgentes entre noviembre de 1810 y marzo de 1811, y a partir de aquí se mantuvo bajo el dominio de los realistas. En 1821 la ciudad se adhirió al Plan de Iguala y proclamó la independencia. Siguiente, por favor. En el siglo XX, la historia del país, del estado y de la ciudad era un vaivén en grupos federalistas y centralistas, entre los liberales y los conservadores. Durante el periodo de la Guerra de Reforma y la intervención francesa, San Luis Potosí se convirtió en capital del país al ubicar aquí a don Benito Juárez, su gobierno en 1863 y 1867, y aquí firmó Juárez la sentencia de muerte de Maximiliano, Miramón y Mejía. Más que colonial, la ciudad de San Luis es porfiriana. Así lo demuestran los edificios como el Teatro de la Paz, el Palacio Municipal, el edificio Ipiña, la Lonja, la Cárcel, la Presa de San José, la antigua estación del ferrocarril y varios edificios comerciales, al igual que un gran número de construcciones civiles ocupadas por oficinas públicas. En el territorio del estado sobresalen sus haciendas y construcciones como la Barragueña, casa de la familia Barragán en Ciudad del Maíz. La siguiente, por favor. Después de la Revolución, o durante la Revolución también, San Luis Potosí fue uno de los centros urbanos más importantes donde la gente se opuso al gobierno de Porfirio Díaz. No solo estuvo aquí Francisco I. Madero, recluido, sino que desde 1901 los potosinos Librado Rivera, Antonio Díaz Soto y Camilo Arriaga se reunieron en el Teatro de la Paz para oponerse a Díaz y crear el Partido Liberal. Al inicio de la Revolución Mexicana, figuras claves de la historia potosina se convirtieron en personajes importantes de la historia nacional. Entre ellas sobresale Pedro Antonio de los Santos, Saturnino Cedillo,
y el triunfo de la Revolución, San Luis fue uno de los primeros estados donde se hicieron los repartos agrarios. Saturnino Cedillo hasta 1939 y Gonzalo N. Santos hasta 1959 forman parte de la historia nacional. Es una forma más en que la historia del estado está unida a la del país. La siguiente, por favor. Los videos los vamos a reproducir al final, profe. Ahora les voy a hablar de la gastronomía iniciaremos con los bocoles. Los bocoles son similares a las gorditas tradicionales, pero con un distinto toque. Se elaboran con una masa de maíz mezclada con manteca de res o puerco y una pizca de sal. Se rellenan con puré frito de frijol, queso de aro, chicharrón, carne deshebrada, revoltillo u otro guiso, puestos al calor del comal para después servirlos. El otro es el jovito, y esta es una bebida alcohólica y no alcohólica a la vez, típica de la Huasteca Potosina, que cualquier habitante de la zona la puede preparar ya que fue creada desde tiempos de la colonia. Está hecha de pulpa fermentada de jobo, macerada en agua ardiente con azúcar o piloncillo. El árbol de jobo, también conocido como ciruelo del monte, es el productor de esta fruta cuya textura exterior es muy delgada. Luce muy similar a la ciruela amarilla, pero más pequeña y con sabor acidulado. El árbol llega a medir hasta 40 metros de alto y 90 centímetros de diámetro. El tronco erguido y copa redondeada. Este fruto solo se cosecha en el mes de agosto. Las enchiladas huastecas son oriundas de esta región, un platillo primordial que representa parte de la gastronomía del estado a nivel internacional. Constan de tortillas de maíz recién hechas, bañadas en salsa roja o verde, espolvoreadas con queso de aro y adornadas con rajas de aguacate. Se acompañan con una sábana de cecina o carne de res, y una guarnición de frijoles refritos negros o bayos. Las enchiladas potosinas es un platillo muy especial y representativo de la Soledad y la capital potosina. Las enchiladas donde el chile está en la masa de la tortilla, lo que les da un sabor en realidad propio, sutil y refinado. Según cuenta varios reportajes periodísticos, doña Cristina produjo la masa propia de estas enchiladas por casualidad, cuando en el molino del lugar se le mezcló. Los resultados fueron deliciosos para su familia, puesto que tenía el sabor y picor del chile cascabel. El zacahuil o zacahuile significa tusa en canasta en lengua náhuatl. Se trata de una joya gastronómica procedente de la Huasteca Potosina y es un tamal inmenso que a veces alcanza los 5 metros de largo. Son los más conocidos de la zona. Está hecho a base de maíz martajado mezclada con manteca de cerdo, chiles molidos con especias y sal. Luego se rellena con grandes trozos de carne de cerdo cruda y muchas veces también le añaden un guajolote entero cortado en piezas. Las enchiladas maicenses son conocidas son producidas en la ciudad del maíz, tierra de historia y cultura nacional en la zona media. Este platillo consta de servir de 5 a 7 tortillas en la masa enchilada con especies de un diámetro aproximado de 10 centímetros. Las tortillas deben ponerse en aceite caliente al grado que no se doren. Posterior a cada una se les agrega papas y zanahorias con cebolla picada y así como repollo, lechuga rallada y se polvorean con queso de aro. La siguiente, por favor. La michelada tiene su origen aquí en la ciudad de San Luis Potosí. En el Club Deportivo Potosino durante los años 70 se cuenta que un socio de nombre Michael Spear, originario de la ciudad de Valles, acostumbraba a pedir una cerveza con limón, hielo, sal y popote en una copa llamada Chabela, como si fuera una limonada de cerveza. Eventualmente, originando el nombre de la bebida, se le dio el nombre de chelada. Con el tiempo se le agregaron salsas y otros condimentos, lo que dio origen a la michelada en nombre del autor. La siguiente, por favor. Ahora voy a comentarles algunos templos de la ciudad de San Luis Potosí. El primero es el Templo de Carmen. Es un convento que se componía de 35 celdas, el claustro y una gran huerta hoy conocida como la Alameda Central de la ciudad. En el interior se encuentran cuadros del maestro Francisco Antonio Vallejo y retablo mayores del arquitecto Francisco Eduardo Trasguerras, de 1827. La arquitectura del Templo del Carmen es considerada una joya del arte churrigueresco, cuya obra fue dirigida por el maestro indígena del barrio de San Sebastián. La siguiente, por favor.
No es cierto, no, déjalo. El templo de la Tercera Orden del estilo barroco del siglo XVIII fue originalmente de la Preciosa Sangre. Se terminó en 1698, sustituyendo a otra iglesia de adobe. Se cree que la obra fue hecha en gratitud por el fin de una gran sequía que castigó a la ciudad. Su fachada presenta características de los templos de la época: 3 nichos ocultos sobre el coro y remate semicircular. Como en Charcas y Mezquitic, se le restauró y decoró en 1959. Ahora sí, la siguiente, por favor. El templo de San Agustín perteneció a la Orden de los Agustinos, que llegaron en San Luis Potosí en 1599, con Fray Pedro de Castroverde, a fundar hospedería para los que pasaban a Zacatecas. Años después, hacia 1615, estuvo ahí el célebre cronista Fray Diego Basalenque, quien levantó el templo y convento y además fue el primero en fundar estudios de gramática para los niños españoles del pueblo, ya que no había a mediados del siglo XVIII, y se construyó la dinámica y esbelta Torre Mayor al lado izquierdo su yergue y la pequeña torre de mampostería, que posiblemente formaba parte de la capilla lateral, dedicada a Nuestra Señora de Tránsito. El santuario de Guadalupe, en 1855 los franceses lo convirtieron en cuartel y luego el gobierno continuó ocupándolo como bodega de pertrechos de guerra. En 1871 se rescató y se inició con restauración. Don Cástulo Camacho dirigió la construcción del altar y la imagen de la Virgen fue data en 1838. Siguiente, por favor. La capilla de Loreto fue la que estuvo durante la Compañía de Jesús en la Nueva España. Data en el año 1700. Su fachada une al lado de la otra la parroquia del Sagrario y se levanta las fachadas de estos dos templos. La capilla de Loreto como tal era subsidiaria al templo de la Compañía. Su insólita portada de estilo barroco salomónico data en los inicios del siglo XVIII. Su construcción estuvo bajo la dirección del jesuita mexicano Francisco González. Y el templo de la Compañía fue construido bajo la dirección de un indio manco y formaba parte del convento de los jesuitas. Data en 1675, mientras se efectuaban las transformaciones de la catedral entre los años 1855 y 1866. Este fungió como tal. Su estilo original es barroco, pero sus interiores se reformaron cambiando al estilo neoclásico. La Catedral de San Luis Potosí, la siguiente por favor, está dividido en 3 naves, la central con 8 bóvedas, las 2 laterales con 7 y las 3 naves llegan hasta el muro de la calle Morelos. Está decorado a la manera neoclásica, que es como hoy nos ha llegado la elevación de rango del templo a catedral. De estilo neoclásico, la decoración llevada a cabo en 1896 en las bóvedas y paredes fue realizada por la obra de los italianos Claudio Molina y Giuseppe Compiani. El templo de San Francisco es una joya barroca potosina. Es uno de los más importantes de la ciudad, tanto artística como históricamente, ya que los franciscanos formaron la avanzada de la cristianización y la civilización da toda la entidad, que abarcó durante los actuales estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Hacia 1588 fundaron la casa y ermita donde hoy está la universidad, pero después se mudaron a ese lugar para levantar ahí su convento e iglesia en 1591. La fachada es de estilo barroco de cantera y tiene del primer cuerpo 2 pares de columnas de orden dórico a cada lado y 2 nichos. En el de la izquierda, San Buenaventura, y en el de la derecha, San Antonio. En el segundo cuerpo hay 4 columnas salomónicas y en el nicho, San Francisco. La siguiente, por favor. Ahora les voy a comentar las festividades. El 20 de enero es la fiesta de San Sebastián. En algunos lugares es considerada la fiesta principal y dura durante 10 días. Durante dichos días, los padres e hijos usan vestimenta que representa a los indígenas y ellos veneran a uno de los santos más importantes de su religión. Visitan la iglesia para recibir su bendición por parte del Padre. En Semana Santa es la procesión del silencio en el barrio de San Juan de Guadalupe y se hace la representación viviente de la Pasión de Cristo. Del 16 al 26 de mayo es la primavera potosina. El 25 de julio es la fiesta de Santiago Apóstol. El 25 de agosto es la fiesta patronal de San Luis Rey, motivo por el que se ha instaurado una Feria Nacional Potosina, que en siglas es la FENAPO. Se celebra en este día con mucha emoción y participación en las actividades que representan al santo, que es considerado el dueño del pueblo.
Se puede apreciar carrozas de muchos colores, bandas musicales, imágenes talladas y muchas otras cosas. Primero se realiza una ceremonia religiosa y después hay una feria en donde predominan los fuegos artificiales. La siguiente, por favor. Del 1 al 8 de septiembre, la fiesta de la Virgen de los Remedios es la que se festeja. El 29 de septiembre, la fiesta de San Miguel Arcángel. El 1 y 2 de noviembre es la fiesta de todos los santos en los panteones, El Saucito, Valle de los Cedros y Espeñita. El 12 de diciembre es la fiesta tradicional a la Virgen de Guadalupe. Y el 16 al 23 de diciembre son las posadas vivientes. Ahora les voy a comentar de las danzas. La siguiente, por favor. Las hueguadas. El Santuario es un... no tienes el micrófono prendido. El Xantol es otro nombre para la fiesta de Todos los Santos y se celebra el 1 de noviembre. Esta es la fiesta más importante de la región. Los bailes de estas fiestas se elaboran con máscaras y por lo general son negras y blancas, que representan a los huehues. Es un nombre local para un tipo de duende. De acuerdo con la leyenda, las huehuadas empezaron por el mismo rey de los dioses Xantolo, quien mandó a los huehues para enseñarle al pueblo que se debería celebrar el Día de los Muertos sin tristezas ni llantos. La danza azteca fue parte del Imperio Azteca, por eso existen muchos grupos de baile que le rinden homenaje a las viejas costumbres nahuas. Grupos con nombres como Xaman Ek y Amayap son reconocidos nacionalmente por las danzas atléticas que realizan vestidos en uniformes de guerreros aztecas tradicionales, aunque se pueden ver estas danzas en varios escenarios durante el año y en varias regiones del país. La danza de los oxitines, Xochitl significa flor en la lengua náhuatl, que fue de la lengua de los aztecas. La danza de los oxitines también es llamada la danza de las flores. Esta danza honra a dioses aztecas y se ha bailado en la tierra de San Luis Potosí por cientos de años. Hoy se puede ver esta danza en el estado con trajes tradicionales que consisten de calzón y camisa de manta en el cuerpo, y es tocado de varios colores que hace referencia a las flores. La danza de los Xesox es un tipo de baile que se ve en el Día de Todos los Santos. Es parecido a las huehuadas, pero se representa una historia mitológica a través del baile. En este caso, los sexos son espíritus del más allá que simbolizan pecados y virtudes. Al igual que en las huehuadas, los bailadores también usan máscaras y hacen un baile teatral y energético. La siguiente, por favor. La danza de los caballitos. Esta es originaria del sur y esta danza se compone de una cuadrilla dividida en dos por una hilera. Cada hilera de danzantes tiene un líder o capitán que marca el ritmo, las pisadas y las vueltas que deben darse. El baile simula ir galopando encima de un caballo. Para ello se utilizan elementos que recrean la figura del equino. Algunas representaciones incluyen un torito que se entrecruza con los caballitos y su música se compone de varios sones al ritmo de un violín y una tambora. Y eso es todo de mi parte. A continuación va mi compañera Cristian. La que sigue, por favor. Pues primero voy a empezar con las culturas. En la época prehispánica, el territorio de lo que hoy es el estado de San Luis Potosí fue frontera cultural de las regiones Aridoaméricas y Mesoamérica, permitiendo una gran diversidad de pueblos y costumbres. La zona huasteca estuvo habitada por pueblos mesoamericanos, pueblos que compartieron cientos de años atrás la misma cultura que los mayas y que posiblemente se separaron de ellos en el preclásico, cuando los zapotecas y olmecas fueron incrementando su presencia hacia el centro y sur de lo que hoy es Veracruz. Los huastecos dejaron huella de su presencia en los numerosos sitios arqueológicos que hoy todavía se encuentran en el estado de Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. La que sigue, por favor. Luego, la zona media de San Luis Potosí fue una zona poblada en la época prehispánica por las culturas Pame y Otomí. Estas culturas, como en toda frontera, compartían las formas de vida de ambas regiones, es decir, compartían tanto la forma agrícola sedentaria como la nómada cazadora. Actualmente viven en la zona media culturas Pame, que se llaman así, mismos Xioi. La tribu Pame se divide en dos regiones: Pame Norte, que comprende los municipios de Alquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, parte de Río Verde, Tamazopo y El Naranjo; y Pame Sur, que comprende los municipios de Rayón, Lagunilla, Santa Catarina y ciertas partes de Temazopo. Estas tribus indígenas hablan la lengua Pame,
pero ciertas palabras cambian entre Pame Norte y Pame Sur. La que sigue, por favor. En el altiplano potosino, el territorio conocido como el Gran Tonal se desarrolló en la cultura chichimeca. Zacatecos, copuces, guaramares, jonases, huachichiles. Estos pobladores chichimecas desarrollaron modelos culturales diferentes a los mesoamericanos, que destacan por su vida sedentaria y por su interés en construir ciudades y grandes centros teocráticos, extendiéndose en este modo de vida por toda Norteamérica. Los chichimecas eran hábiles cazadores y guerreros. La que sigue, por favor. Luego les voy a hablar de la arquitectura, incluida como parte del Camino Real de Tierra Adentro, Patrimonio Cultural por la UNESCO en 2010, la capital de San Luis Potosí alberga hermosas mansiones, iglesias, casonas convertidas en museos, tiendas y restaurantes, que le dan armonía visual al entorno con un toque señorial. Esta ciudad vanguardista, que integra un glorioso pasado colonial con los más modernos servicios turísticos, estimula a los viajeros a descubrir sus calles estrechas, plazuelas de leyendas y recintos culturales, pues además de la riqueza arquitectónica, posee una agitada vida cultural. Su centro histórico, que abarca 19 manzanas, posee lujosas construcciones con relieves, muros y cornisas que se vistieron de las diversas corrientes arquitectónicas europeas, barrocas, neoclásicas, laterescas, góticas, churriguerescas o románicas. Por estas calles se pueden apreciar más de 1.600 edificios históricos, del siglo XVI al siglo XX, en una terraza octagonal con pequeñas y estrechas arterias. Uno de los espacios de gran relevancia es la Plaza de Armas. Ahí se localiza el Palacio Municipal con sus grandes arcos y la monumental escalera que resguarda su belleza interior. Fue sede de las casas reales y residencia episcopal. La siguiente, por favor. A un costado está la catedral. Su interior está decorado con estilo neoclásico. En su fachada destacan los 12 apóstoles esculpidos con mármol de Carrara, mandados a hacer por Monseñor Montes de Oca en 1906. A los costados lucen los 12 originales realizados en piedra, por lo que es el único recinto sacro con 24 apóstoles. Caminando se llega al Palacio de Gobierno, construido entre 1767 y 1827 en cantera gris. Ahí se pueden visitar los salones, recepciones y gobernadores, además de las salas Hidalgo y Juárez. Al centro de la plaza se levanta un kiosco octagonal de cantera rosa, obra de los hermanos Biaggi, que muestra en sus frisos nombres de algunos destacados músicos. A un lado se yergue la estatua del Señor de las Palomas, obra del potosino Mario Cuevas, en homenaje a José Moreno Díaz, que diariamente alimentaba a las aves. La siguiente, por favor. La que sigue, este es un video, pero pues eso se los ponemos al final. En la Plaza Fundadores sobresalen el edificio Ipiña, el cual se dice está inspirado en los inmuebles de la Rue Rivoli de París. Es de estilo neoclásico y tiene en su primer nivel un portal creado por arcos de medio punto con columnas de base cuadrada. Fue concebido como zona de vivienda y área comercial de 3 niveles, muy moderno para la época. Este es considerado como uno de los sitios más bellos de la ciudad. La Plaza del Carmen está rodeada por la iglesia del mismo nombre, data del siglo XVII, calificada por muchos como obra más importante del barroco de la ciudad. El Museo Virreinal, el Teatro de la Paz del siglo XIX y la casa del poeta Manuel José Otón. Por la calzada de Guadalupe, según los especialistas, la arteria peatonal más larga de América Latina con 1.114 metros, se llega a la Caja de Agua, uno de los monumentos más representativos de la ciudad durante más de 100 años, de 1830 a 1940. Abasteció de agua a los habitantes de la zona. La siguiente, por favor. Luego, el Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Centrario, antiguamente fue la penitenciaría del Estado con una superficie superior a los 40.000 metros. Es uno de los recintos más importantes para la iniciación artística. Fue proyectado a finales del siglo XIX según el modelo panóptico de arquitectura carcelaria, ideada por el filósofo utilarista Jeremy Bentham. El objetivo de la estructura panóptica permite al guardián observar desde la torre central a todos los prisioneros recluidos en celdas individuales. Fue utilizado como cárcel hasta 1999.
De hecho, ahí estuvo prisionero Francisco de Madero, en donde comenzó a redactar el Plan de San Luis, que desconocía la presidencia de Porfirio Díaz y convocaba al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Actualmente ofrece residencias para artistas, además de áreas para profesionales en diversas expresiones artísticas: música, danza, teatro, pintura, fotografía, arte y tecnología, artes visuales y esculturas, entre otras. La que sigue, por favor. Luego seguimos con las artesanías. Primero tenemos quechquemeles de Tancanwitz. Son una especie de capas de algodón bordadas con hilos de colores en punto cruz muy representativas del municipio de Tancanwitz. Esas capas son parte del traje tradicional indígena huasteco de San Luis Potosí. En la misma zona se elaboran coloridas creaciones en telar de cintura, bordados en punto cruz, morrales decorados con flores y vegetales de manta blanca. Luego está el rebozo de Santa María del Río. Son prendas emblemáticas producidas en el pueblo mágico de Santa María del Río. Son elaborados en seda natural, de colores vivos y en los que son plasmados dibujos tradicionales con la técnica indígena del Icay. También son llamados la cuna del rebozo. Los artesanos en Santa María del Río también elaboran las cajas reboceras, llamadas así por tener el tamaño adecuado para guardar esta prenda. Es muy valorada entre los turistas nacionales e internacionales. La que sigue, por favor. Luego están las canastas de hojas de palma trenzada y artículos de cestería. Estas son famosas por la forma en la que se elaboran, hechas de hoja de palma que se trenzan con liana, elaboradas totalmente a mano por indígenas de la comunidad Tenec. Tiene su origen en los municipios de Ciudad Valles y Moctezuma. En esta región también se pueden encontrar los muebles de hojas de palma y artículos de cestería en malla de algodón, como carpetas y manteles. Luego tenemos las muñecas huastecas y juguetes de madera. Estas son parecidas a las muñecas marías, pero estas portan su indumentaria original, el típico quechquemit, y una trenza alrededor de la cabeza repleta de listones de colores. Tiene su origen en los municipios... estas están elaboradas con tela parecida a una jerga delgada, lo cual puede variar en tonalidades y se pueden encontrar en distintos tonos de piel. Las hay blancas, morenas y negras. Y los juguetes de madera, de estos hay artículos como carritos o juguetes. Las guitarras y violines fabricados en Matlapa también gozan de prestigio y reconocimiento internacional. La que sigue, por favor. Y ya por último, la cerámica en barro y figuras religiosas. Estas están hechas de barro blanco, elaboradas en la localidad de Tamazopo, en la Huasteca Potosina. Estas piezas, según mencionan algunas artesanas, tienen que ser elaboradas en ciertas fechas donde hay luna llena. Por tradición oral, saben que solo así sus piezas en cerámica serán más resistentes y duraderas. La siguiente, por favor. Para seguir, les voy a platicar de lugares turísticos. El Cerro de San Pedro. Este pueblo tiene una historia impresionante, ya que fue fundado como la primera capital del estado gracias a su importante aporte a la industria mineral de oro y plata en el estado durante la época colonial. También tenemos la Catedral de San Luis Potosí. Es de estilo barroco clásico y uno de los edificios más importantes, no solo de su centro histórico, sino de la ciudad en sí. La que sigue, por favor. Luego tenemos el Río Verde. Es el centro agrícola, económico, turístico y demográfico más importante de la zona media. Se encuentra en el centro del estado y es considerado una localidad de constante movimiento. Su cercanía con Ciudad Fernández convierte a esta ciudad en área metropolitana, cuya población se estima es de 139.576 habitantes, convirtiéndose en la tercera ciudad más grande del estado. Luego tenemos la Cascada Tamul. Esta está localizada en el municipio de Aquismón. En la región de la Huasteca es considerada por muchos la joya de las cascadas potosinas. Nace en el río Gallinas y que cae con gran fuerza sobre el río Santa María. Tamul significa lugar de los cántaros en lengua tenec. La siguiente, por favor. Y por último tenemos la Huasteca Potosina. Esta es una de las 4 zonas que conforman en el estado de San Luis Potosí. Está enclavada en la Sierra Madre Oriental. Esta
paradisíaca región se distingue por su vegetación tropical, bañada por innombrables ríos y lagunas. Cuenta con 20 municipios y es considerada por muchos el lugar ideal para la práctica del ecoturismo y el turismo de aventura. Y por mi parte sería todo.